La Guerra Inexpiable, o mejor conocida como Guerra de los Mercenarios, tuvo lugar pocos meses después del final de la Primera Guerra Púnica, una inesperada rebelión de mercenarios y aliados africanos que puso en grave peligro la supervivencia del propio Estado cartaginés. Una campaña tan dura y repleta de crueldad por ambas partes que se vio impulsada principalmente por el dinero. Inmediatamente terminada la guerra contra Roma en el año 241 a.C., Amílcar Barca debía conducir fuera de Sicilia su ejército de 20.000 mercenarios hacia África, en donde se les pagaría por sus 6 años de servicios en campaña. La tarea de retirar a estos hombres estuvo a cargo del oficial Giscón, quien dividió hábilmente a los 20.000 hombres en pequeños destacamentos a los cuales fue enviando uno por uno a Cartago para que recibieran su paga, y de esta manera no se conglomeraran todos al mismo tiempo en la ciudad, permitiéndole también a Cartago acumular los fondos necesarios para cubrir sus deudas con los soldados. Pero a cierto grupo de políticos les pareció mejor idea negarse a pagar hasta que todas las fuerzas estuvieran reunidas en África, y como cereza al pastel de la destrucción, pensaron que los mercenarios aceptarían menos dinero del que les correspondía, poniendo de por medio la crisis financiera por la cual estaba pasando el estado fenicio. Los problemas no se hicieron esperar en las calles de Cartago, por lo que los mercenarios fueron reubicados en la ciudad de Sica, donde sin paga y sin un mando que les obligara a mantener la disciplina, se sintieron abandonados y traicionados. Habían luchado con valor y lealtad hasta el final por un gobierno que ahora los abandonaba. Las negociaciones entre Anón el Grande y los mercenarios eran inútiles, pues mientras él intentaba persuadirlos para que recibieran menos paga, los mercenarios se dieron cuenta de la fuerza que representaban, y fue así como, seguros de poder presionar a los cartagineses, los mercenarios furiosos acamparon a las afueras de Túnez para desafiar a Cartago. Llegando a calmar los ánimos, Giscón era el único oficial con el cual los mercenarios se sentían a gusto para tratar estos asuntos, por lo que él se comprometía a pagar los montos atrasados que exigían los soldados. Gracias al diálogo, las cosas se habían calmado. Sin embargo, los efectos de una mala reputación se hicieron sentir cuando dos cabecillas de los mercenarios de nombre Spendio y Matos, desconfiados de lo pactado aquel día, comenzaron a avivar las brasas de la discordia y la ira entre las huestes de los mercenarios. Acto seguido, Giscón era traicionado y encadenado junto a sus compañeros, y la rebelión daba inicio. Los mercenarios rebeldes fácilmente se aliaron con las ciudades tributarias de Cartago, las cuales estaban resentidas en gran medida por la elevación de tributos durante la guerra contra Roma, por lo que esta era una oportunidad única para poder descargar su ira. Aquellas ciudades que no se unieron al movimiento fueron inmediatamente asediadas, tal es el caso de Útica y Bizerta. Para este punto, los cartagineses sentían que el mundo se les venía encima nuevamente. Tratando de responder al movimiento, Anón había derrotado, aparentemente, a las fuerzas que asediaban Útica. No obstante, un abandono momentáneo del general provocó que los mercenarios tomaran por sorpresa a los soldados y dejaran al resto en huida, provocando que retomaran el asedio. Es en este momento donde reaparece el héroe Amílcar Barca, el hombre ya indiscutible para traer de vuelta el orden a África. Rápidamente, Cartago se apresuró a reclutar un ejército de 10.000 hombres, reforzándolo con la módica cantidad de 70 elefantes. El primer golpe de Amílcar consistió en liberar la ciudad de Útica del control mercenario, llevando a cabo una estrategia digna de elogio, pues esperó a que la marea bajara hasta que la arena pudiera pisarse, permitiéndole tomar por asalto la ciudad. En consecuencia derrotó al caudillo Spendio, que no había previsto tan audaz movimiento del general. Con la toma de Útica, Amílcar apaciguó las regiones cercanas de la ciudad, mediante persuasión, y a otras mediante el uso de la fuerza. A pesar de la toma de Útica, Spendio había recibido apoyo del jefe de los galos, Autarito, dando inicio a una batalla campal donde los mercenarios fueron aplastados sin muchas complicaciones, dejando pérdidas de 10.000 hombres y a otros 4.000 más que fueron hechos prisioneros. Aquí, Amílcar se mostró magnánimo con los prisioneros, dándoles a escoger entre volver a sus respectivos países o de unirse a su ejército, no sin antes advertirles del peligro que les esperaba si volvían a ser hechos prisioneros combatiendo contra Cartago. Mato y Autarito estaban sumamente incómodos con la política de Amílcar, ya que la clemencia que mostraba con los prisioneros haría correr el riesgo de que sus tropas desertaran para ser perdonados. En contra de esa política, provocaron un incidente entre sus filas, consiguiendo hacer enojar a los rebeldes, los cuales pidieron a gritos la muerte de Giscón y sus compañeros. De inmediato, fueron mutilados, desmembrados y arrojados a un foso donde terminaron de desangrarse hasta morir. Tal acto de feroz salvajismo anuló cualquier esperanza de reconciliación entre Cartago y los mercenarios,
pues estos, no conformes con haber matado a Giscón, amenazaron con hacerle lo mismo a cualquier mensajero, parlamentario, prisionero o aliado cartaginés que cayese en sus manos. Desde aquel momento, todas las cosas cambiaron en la política de clemencia de Amílcar, pues ahora todos los prisioneros capturados eran entregados a los elefantes para morir pisoteados. La situación se había tornado preocupante para Cartago, cuando las tropas de Espendio y Autarito pusieron en algún momento en grave peligro a Amílcar, pues estaba siendo acosado en un pequeño llano rodeado de montañas por un pequeño contingente de caballería númida. Para librarse de esta amenaza, el jefe númida de nombre Narabas se unió a Cartago cuando Amílcar le prometió su propia hija en matrimonio si éste se mantenía fiel a Cartago. Gracias a esta nueva alianza, Amílcar salía vivo de aquella situación. Mientras tanto, en la isla de Cerdeña, fuerzas mercenarias aprovecharon la confusión en África para amotinarse y asesinar a sus oficiales. Apoderándose de esta manera de la isla, buscaron una alianza con el enemigo mortal de Cartago, Roma. Pero, contra todo pronóstico, el Senado romano rechazó una alianza con tan inmundos traidores, muy a pesar de las evidentes ambiciones que ya tenían los romanos sobre Cerdeña. Por si fuera poco, de manera inesperada las ciudades de Útica y Biserta, que recordemos en un inicio eran aliadas de los fenicios, se unieron a los mercenarios rebeldes, ocasionando que Cartago fuera bloqueada y quedara incomunicada. Pero la amenaza de asfixia quedó suprimida al poco tiempo cuando Roma y Siracusa se comprometían a impedir que los rebeldes abastecieran por mar con suministros. Además, Roma estaba enviando todas sus exportaciones con destino a Cartago. Con este respiro, Amílcar se dirigió a liberar la capital. Ahora los mercenarios se veían acorralados entre el grueso del ejército del León de Cartago y los muros de la capital, por lo que sin remedio levantaron el bloqueo y fueron perseguidos hasta el desfiladero de la sierra, en donde, ahora, ellos se convertían en los asediados. Quedándose sin alimentos, se sumieron en la desesperación, llegando a tal punto de tener que comerse a sus propios prisioneros y después a sus esclavos. Sin muchas opciones, pactaron con Amílcar, el cual les había pedido que los cabecillas debían elegir a 10 hombres de los rebeldes, y con ello, el resto se lograría salvar. La propuesta fue aceptada, y entre los 10 enviados estaban Espendio y Autarito. El resto del ejército, sintiéndose traicionado, atacó, pero de poco sirvió, pues no llegaron a sobrevivir a la masacre que se les vino encima tras esa acción. Amílcar finalmente marchó hacia Túnez, donde aún ponía resistencia el último cabecilla de los mercenarios, Matos. A las afueras de la ciudad, los cabecillas de los mercenarios fueron crucificados a la vista de los muros, provocando la ira del líder mercenario. Sus fuerzas habían salido a la batalla, en la cual fueron terriblemente vapuleados por la destreza de los cartagineses. Tras la victoria, Matos era capturado con vida y enviado a Cartago para ser cruelmente torturado hasta la muerte a la vista de toda la población de la capital. La guerra llegaba a su fin cuando el resto de las ciudades traidoras fueron sometidas por Anón y Amílcar. Parecía por fin que todo comenzaba a calmarse, cuando los romanos de la nada reaparecieron para cobrar la ayuda que habían ofrecido durante el conflicto, ya que el Senado romano estaba reclamando derechos sobre la reciente desocupada isla de Cerdeña, dejando en claro que desde ese momento cualquier acción emprendida por Cartago en la isla sería considerada como un acto hostil contra Roma. Debilitados por la guerra, los cartagineses no tuvieron otra opción más que ceder a las exigencias de Roma. Los estragos de la revuelta, que habían durado 3 años y 4 meses, habían obligado a Cartago a buscar recursos en otras tierras. Es así como se puede explicar que Amílcar llegaba hasta Hispania. Así llegamos al final de este video. Si el video ha sido de tu agrado, te invito a que nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal para seguir nuestro contenido. Yo soy Val, y esto ha sido una edición más de Los Leones de Cartago. Hasta la próxima.